Buenos días, hermanos. Es una alegría poder comunicarme nuevamente, aunque sea a través de este medio. Ya vendrá el tiempo que podamos estar juntos, abrazarnos. Pero quería en esta mañana compartir una palabra, un sentir que Dios puso en mi corazón. Antes que nada quería agradecer a Hugo, a Mariano, en la interpretación de este tema que pusimos previamente, un tema de Marcos Vidal, que se llama Cristianos, y que seguramente muchos conocían, y esta es una canción que nos presenta el contraste entre el cristianismo de la iglesia primitiva, que relata en el libro de Hechos, que relata en los libros de historia de la iglesia hasta el tercer siglo, digamos, y etapa en la que padecieron mucho persecuciones, martirios, muertes. El contraste entre esta iglesia y la iglesia contemporánea en la que estamos de un modo u otro todos nosotros aludidos, sea cual sea el sector de la iglesia en la que estemos. Y el título de esta reflexión precisamente coincide con el título de la canción, que es Cristianos. Quisiera compartir, hay tres veces en la escritura, de acuerdo a lo que yo he podido ver, en donde aparece la palabra cristianos. Una es en el libro de los Hechos, el capítulo 11, que vamos a compartir ahora. Para poner un poquito en contexto, esto surge luego de la muerte de Esteban. Comienza allí empieza a ser la iglesia esparcida, perseguida. Entonces es como que van yendo a diferentes lugares. La consigna era que tenían que predicar a los judíos, pero algunos de ellos que fueron a Antioquía predicaron también a los griegos. Pero esto, fuera de los planes de ellos, era lo que Dios quería, porque dice que la mano del Señor, versículo 21, capítulo 11, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios se agradó y Dios respaldó esa predicación del Evangelio en ese lugar. De modo que hubo un gran mover espiritual allí. De tal modo que llega a Jerusalén esta noticia de lo que estaba pasando allí y deciden enviar a Bernabé para que Bernabé pudiera ver qué era lo que allí estaba pasando. Y él se agradó en gran manera de ver el mover del Espíritu Santo que estaba allí en ese lugar. Va a Tarso a buscar a Pablo para que vayan ahí en Antioquía. Y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y aquí el versículo donde menciona que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, que es la primera vez que aparece la primera mención a cristianos. A los discípulos se los llamó cristianos. Ahora, ¿cómo surge? ¿De dónde viene el término cristiano? Ustedes saben que en el Imperio Romano, en la época, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva, el idioma predominante era el griego. Entonces, de allí se desprende que la palabra Mesías en griego es Cristo. Y al ver la gente la identificación con Cristo que tenían sus discípulos, aquellos que les seguían, la manera que hablaban, que se desenvolvían, la manera que obraban, ellos veían a Cristo, veían reflejados a Cristo. Por eso se los llamó por primera vez cristianos. Y no fueron los discípulos que se autodenominaron cristianos, tampoco fue un título que le dieron los apóstoles, sino que fue la gente la que los llamó cristianos, porque veían en ellos a Cristo, reflejaban la vida de Cristo. Una consideración que me parece importante
y que se destaca en la iglesia primitiva y que son los periodos en los que para llegar a ser cristianos era jugarse la vida, les podía costar la vida. Y en las persecuciones que la iglesia sufrió en los primeros siglos, el parámetro que había como para quitarles o no la vida era que si renunciaban a ser cristianos, le perdonaban la vida. Ahora, si ellos se mantenían firmes en su posición como cristianos, los mataban. En este tema que escuchamos de Marco Vidal, dice, antes morían abrazados en la arena del circo romano, haciendo referencia a los martirios que sufrían por ser cristianos. Miren, uno de los perseguidores de la iglesia en esa época decía, no me interesa indagar acerca de cuestiones doctrinales, no tengo tiempo para hacer eso, solo le pregunto si son o no cristianos, y eso determinaba si los mataban o no. Y aquí es donde se nota el peso de lo que significa ser cristiano. No es un nombre de fantasía, no es una denominación más, involucra en esencia todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que vivimos, y es irrenunciable aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida, es irrenunciable. Luego, haciendo un poco de historia, en el tercer siglo, con la conversión de Constantino, ahí cambia el panorama, se detiene la persecución de la iglesia y comienza ya el cristianismo, llamado así, a ser la religión de Estado. Entonces ahí es como que se invierte en un poco la situación. Entonces era más bien un privilegio y algo que era, tenía privilegios el ser cristiano, y todos aquellos que se conducían en el paganismo eran mal mirados. Por eso muchos de los que eran paganos dijeron, bueno, nos conviene hacernos cristianos, entre comillas, ¿no? Porque no había una conversión, sino que era una cuestión de conveniencia. A partir de allí, creo yo, en mi observación, comienza lo que significa el ser cristiano a devaluarse, a perder valor, a relativizarse. Entonces, lo cierto es que sin importar la denominación o los nombres, la esencia de ser cristiano es la misma, es la de reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, caminar con Él, seguirle a Él, procurando alcanzar a ser como Cristo. Y por eso me parece importante que revisemos juntos el significado que tiene para nosotros hoy el ser cristianos. ¿Cuál es el alcance que tiene para mí? Y yo creo que esto es lo mismo que decíamos antes, ¿no es cierto? No es un título, una denominación, sino que es una forma de vida. Es algo que, modo de vida, un estilo de vida, de modo que al ver otros la manera en que nos conducimos, vean a Cristo en nosotros. Esa es la misma esencia. Es más que modificar malos hábitos y tener una vida más prolija, es más que asistir a las reuniones, leer de tanto en tanto la Biblia, de hacer alguna obra de caridad, es mucho más que eso. Eso puede llegar a ser una mera religiosidad. Hay una diferencia entre estar convertidos y estar convencidos. Convertido es alguien que realmente alguien experimenta un cambio real en su vida, y convencido es alguien que es más un simpatizante que un seguidor de Cristo. Lejos está esta reflexión de pretender juzgar a alguien absolutamente, sino que simplemente es intentar que meditemos juntos el alcance, el peso de que significa ser cristianos. Solamente de esa manera vamos a poder agradar a Dios, y solamente de esa manera vamos a poder impactar esta sociedad, impactar a otros. Ser cristianos es
un estilo de vida. Miren, cuando nos convertimos al Señor, nos arrepentimos, recibimos y creemos su palabra, nacemos de nuevo a través de las aguas del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo que nos da poder para poder vivir en obediencia y en sujeción al Señor y estar alineados y en sintonía con su propósito, con su palabra. Es allí donde pasamos a ser discípulos, nos convertimos en seguidores de Cristo, es decir, cristianos en todo el significado que esto tiene. Y se desprende del texto este que leímos, de que para ser cristiano tenemos que ser discípulos. A los discípulos se los llamó cristianos. Y un discípulo básicamente es un aprendiz, alguien que aprende lo que Cristo, el Maestro, enseña, lo cree y lo pone en práctica. Hay muchos versículos que nos hablan de lo que cuesta seguir a Cristo y qué significa ser discípulos. No los puedo mencionar a todos. Sencillamente podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 14, 16, algo muy conocido, pero de mucha profundidad. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. ¿Qué es aborrecer? Si alguien ama más, podríamos decir, a su mujer, ama más a sus hermanos, a su padre, que a Cristo, no puede ser discípulo de Cristo. Cristo es lo primero, es aquel a quien nosotros le debemos todo nuestro amor, debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, y aún más que nuestra propia vida, más que a nosotros mismos, amar a Cristo para poder llegar a ser sus discípulos. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz sabemos que es estar dispuesto a morir, a entregar la vida si es necesario, como estos primeros cristianos que no renunciaban a su fe, aún a riesgo de perder su vida. Hasta ese punto es donde tiene que significar para nosotros el ser cristianos. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar no es tirar las cosas por la ventana, es tenerlas en el justo lugar, con el valor que cada una de las cosas tiene. Realmente no podemos agregar mucho más a esto, solamente mencionar algo con respecto a la meta que tenemos que tener como discípulos. Es importante el enfoque de hacia dónde vamos para poder determinar la manera en que caminamos. Escuché una canción que decía, creo en Jesucristo para llegar al cielo, y lamentablemente esto refleja el sentir que muchos de los que se acercan a Dios tienen. La meta es llegar al cielo, es una visión equivocada. No es la meta de un cristiano llegar al cielo, pasar como pueda por este mundo con tal de llegar a ese día, sino que es algo diferente. Miremos Romanos 8, ¿no es cierto? Romanos 8:29 habla de que Dios nos predestinó, hemos sido predestinados por Dios para ser hechos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la visión, el objetivo, alcanzar. La meta entonces de todo cristiano es llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Jesús. Y Pablo dice, no lo alcancé ya, ni todavía es perfecto, pero prosigo por ver si alcanzo la meta. Comparaba la vida cristiana con una carrera, con un objetivo a alcanzar, llegar a ser como Jesús. Y estimaba esto más que cualquier otra cosa en su vida, más que las cosas materiales, más que el prestigio, más que la fama, y es más, las estimaba por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal
de alcanzar la meta. Y Pablo dice, para mí el morir es ganancia, pero mientras estoy vivo, el principal motivo es Cristo, el principal motivo de la vida es Cristo, vivir para Él. Esto refleja en esencia ser cristiano. ¿Cómo hacemos? Amén. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Será por un esfuerzo humano? Seguramente que no. El Señor ha enviado el Espíritu Santo, otro como Él, que no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una obra transformadora para que nosotros lleguemos a alcanzar esa estatura que debemos tener, ser iguales a Jesús. Es una obra espiritual lo que se produce en nosotros, no es por esfuerzo humano, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, amén. Tenemos que entregarnos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre para transformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y te digo algo para animarte. El que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, la va a perfeccionar, porque depende de Él. Él no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar, sino que Él quiere que seamos hechos a la imagen de su Hijo y nos da todos los medios para poder llegar a esto. Hay otras dos veces que aparece la palabra cristiano en la Escritura. Una es esta que mencionamos, que tiene que ver con la identidad. La otra es en 1 Pedro 4:16 y que está relacionado con el padecimiento. La segunda vez que aparece la palabra cristiano. Y podemos leer 1 Pedro 4 a partir del versículo 12. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Perdón. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, una advertencia, ninguno, dice, de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o con entrometerse con lo ajeno. Y aquí está el versículo central, 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Amén. La segunda vez aquí que aparece y está relacionado con el padecimiento. Y saben, Jesús mismo dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y el sufrimiento forma parte de la vida del ser humano. Y nosotros como cristianos no nos exime de que tengamos que padecer y de que tengamos que sufrir. Ahora acá Pedro hace una diferencia, ¿no? Lo que significa padecer como consecuencia del mal accionar que tengamos, eso es una cosa, con el padecimiento que acompaña nuestra vida como cristianos. Miren, aquí esa famosa frase, pare de sufrir, no tiene lugar, y es más, claramente no es bíblica. Tampoco debemos procurar el sufrimiento, no tenemos que buscar sufrir. Pero si llega a nuestra vida, que llega, debemos aceptarlo, debemos sobrellevarlo con dignidad como parte de nuestra vida cristiana. Jesús mismo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Amén. Esa es una realidad que nosotros tenemos como cristianos. Y Jesús mismo nos ha dado el ejemplo. Menciona la Escritura que Jesús puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén, sabiendo lo que allí le iba a esperar, porque sabía que esa era la misión que tenía, el propósito que tenía, de que él iba a ser maltratado, crucificado, para así poder acabar su obra y poder decir consumado es. Pero tenía que pasar. Y nosotros en nuestra vida como cristianos, en la misión, en el propósito de Dios, vamos a tener que afrontar situaciones que nos van a traer padecimiento. Volvamos otra vez a Hechos, y esto lo menciona en Hechos capítulo 14, ¿no es cierto? Y acá menciona algo que Pablo luego de ser apedreado por predicar el Evangelio y por haber sanado, ¿no es cierto? Habían sanado a una persona que estaba imposibilitada. Entonces son apedreados al punto de que lo dieron por muerto. Parecía que Pablo estaba muerto, pero no era el propósito de Dios. Pablo se levanta de esa situación y ¿qué hace? ¿Se atemoriza? No, continúa predicando el Evangelio, continúa haciendo discípulos. Es notable lo que les dice en esa situación a los discípulos, Hechos 14, 22. Dice, confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, forma parte. Y en Romanos 8, 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén, qué gloria tremenda, gloria a Dios, ¿no? Pero continúa diciendo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo sigue diciendo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada. Amén. Forma parte el padecimiento, pero la gloria que viene es mucho mayor. Aleluya. No los puedo ver desde aquí, pero sí diría, a ver, que levanten las manos todos aquellos que están padeciendo, sufriendo. Creo que la mayoría levantaríamos las dos manos, ¿no es cierto? Y más en estos tiempos, ¿no? Donde está esta pandemia en medio nuestro y ha traído situaciones de mucho dolor. A muchos les ha tocado más de cerca que a otros, con familiares, con gente muy cercana que han partido. También sabemos, ¿no es cierto?, que a todo esto hay consecuencias económicas, necesidad, carencia, sufrimiento. Es decir, estamos en un tiempo donde estamos en medio de esta situación, pero a Dios no se le escapa nada, es lo que tengo para decirte. A Dios no se le escapa nada, Él sigue estando en control. Y también menciona Romanos 8 más adelante que nada va a separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni pestilencia, ni virus nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en todas estas cosas, aún en esto, aún en todo el sufrimiento y el padecimiento que acompaña nuestra vida cristiana, somos más que vencedores. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en los padecimientos, vamos a poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mirá, en la prueba, en la necesidad, en el padecimiento, está el Espíritu Santo, que es aquel que va a venir asistirnos, que va a venir a proveer, que va a venir a fortalecernos.
Y dice Corintios que fiel es Dios y no va a permitir una prueba mayor a la que nosotros podamos resistir y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Amén, quiero avanzar, perdónenme, no quiero tomar mucho tiempo. Vimos dos de las partes donde figura la palabra cristianos, una con la identidad, la otra con el padecimiento. Y la tercera parte donde aparece la palabra cristiano va a estar relacionada con la extensión del Evangelio, con la predicación del Evangelio, con la extensión del reino de Dios. Esto está en Hechos 26. Y aquí, bueno, relata también la experiencia de Pablo, ¿no? Pablo, la verdad, no tuvo una vida aburrida, una vida placentera, sin sobresaltos, sino que sufrió naufragio, padecimiento, amenazas, varias veces fue tomado por muerto. Y aquí relata, quiero tomarme un tiempito, pero no mucho, previamente a esto del capítulo 26, a partir de Hechos 20, 19, donde Pablo dice que ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me va a acontecer, pero sí sabiendo que en todo lugar el Espíritu Santo le dice de que va a sufrir tribulaciones, pero dice, de ninguna de estas cosas yo hago caso, ni estimo mi vida, y se propone y se dispone a ir a Jerusalén. Muchos de los hermanos también por el Espíritu le tratan de que no vaya sabiendo lo que les va a pasar. El profeta Agabo también le profetiza de que si va a Jerusalén va a ser apresado. Pablo sigue adelante y va a Jerusalén y efectivamente es apresado. Estoy tratando de resumir todo lo que puedo. Es apresado, pero quisiera recalcar lo que dice el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. Dice que el Señor se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Era propósito de Dios. Estaba bien todo lo que le habían dicho por la inspiración del Espíritu Santo, de lo que él iba a padecer. También Pablo sabía esto, pero Pablo tenía la palabra firme de Dios, de que tenía la revelación del Espíritu, que tenía que ir a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, el propósito de Dios era que fuera a Roma. Pero aún estando en Jerusalén y estando preso, hay una oportunidad en la que, creo que en Cesarea estaba, una oportunidad en la que él tiene la oportunidad de hablar, de predicar, de dar su testimonio, y allí lo hace frente al rey Agripa. Y le da testimonio y él lo escucha con interés. Y Pablo, miren, y aquí es la tercera vez donde aparece la palabra cristiano, ¿no es cierto? Y es donde le dice, versículo 27 del capítulo 26, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La tercera vez que aparece aquí el término cristiano. Y para mí está relacionado con la expansión, con el evangelismo, con la predicación del evangelio. En estos tiempos la iglesia necesita ser renovada, necesita recuperar la esencia. La iglesia en la mínima expresión somos nosotros, somos cada uno de nosotros, y por eso la importancia de que nuestra vida refleje a Cristo. La importancia de vivir de acuerdo a la enseñanza, al propósito de Dios y de reflejar a Cristo en estos tiempos. ¿Qué necesita el mundo, la humanidad en este tiempo? Dice Romanos 8 que el anhelo ferviente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La gente, la humanidad está
clamando. La gente necesita tener un encuentro con Cristo. Cuando alguien se encontraba con Jesús, la vida cambiaba, no era lo mismo. Hoy Jesús sigue caminando, sigue recorriendo ciudades, los barrios, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo a través nuestro, a través de nosotros. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. De allí la importancia de que otros vean a Cristo en nosotros. Dios nos dice que a nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos embajadores y un embajador tiene la investidura de aquel que representa. El Señor nos ha dado dones, capacidades, talento, autoridad, unción para poder efectuar esta obra. La gente necesita más que palabras. Para finalizar, leo en Marcos, la comisión, Marcos 16, por todo el mundo y predicad el evangelio del reino de Dios a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y aquí dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sus manos pondrán sobre los enfermos y éstos sanarán. Dice, a los que creen, ellos creyeron, recibieron esta promesa y ellos actuaron en consecuencia. Y ellos no tenían los recursos tecnológicos que nosotros podemos llegar a tener ahora, pero tenían este recurso, que era esta promesa que se cumplía en la vida de ellos. Y eran Cristo caminando. Cuando la gente tomaba contacto con ellos, era Cristo que estaba obrando a través de ellos. Nosotros hoy, gracias a Dios que tenemos estos recursos y los tenemos que utilizar. Amén. Pero tenemos que reaccionar como iglesia. En este tema que compartimos de Marcos Vidal, dice que mientras la iglesia quizás se entretiene en diferentes cosas y algunas de ellas legítimas, dice, el mundo muere sin ver la luz. Que podamos en este tiempo ser y vivir como cristianos, sabiendo también que como cristianos también vamos a padecer y que en todo lugar donde estemos podamos manifestar a Cristo para que el reino de Dios se extienda. Amén, amén. Señor, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos cada día, Señor, a la imagen de Cristo. Señor, danos en este tiempo, imparte tus dones, que creamos que esta promesa nos alcanza también a nosotros, Señor, y que usemos estos dones que tú ya nos has dado, Señor. Señor, yo te ruego, Padre Santo, por mis hermanos, para que sean animados, confortados, fortalecidos en la fe, Señor. Que tú levantes al caído, que des nueva fuerza, Señor. Y si alguno está en escasez, en necesidad, en enfermedad, tu mano de poder esté obrando, actuando, proveyendo, sanando. En el nombre de Jesús. Amén.